Del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, un fariseo lo invitó a cenar a su casa. Jesús entró y se sentó a la mesa. El fariseo se extrañó de que no se lavara antes de comer. Pero el Señor le dijo: Así son ustedes, los fariseos. Purifican por fuera la copa y el plato, y por dentro están llenos de voracidad y perfidia. Insensatos. El que hizo lo de afuera, ¿no hizo también lo de adentro? Den más bien como limosna lo que tienen y todo será puro. Hola, buenos días. El Evangelio de hoy nos invita a entender que la pureza de espíritu viene desde adentro hacia afuera y no desde afuera hacia adentro. Y el pasaje del Evangelio que nos muestra hoy tiene que ver pues con un fariseo que invitó a Jesús a comer y pues Jesús no se lavó las manos. Parte del rito judío antes de comer, que es muy normal hoy en día, era lavarse las manos, pero el lavarse las manos no tenía que ver tanto con un tema de higiene como es hoy en día. Tenía que ver más con tener disposición para consumir unos alimentos, pero estar limpio de impurezas, pero de impurezas espirituales. ¿Por qué? Antes, en esa época, y no muy remota a la que hoy estamos, no se conocía muy bien cuál era realmente la función de lo que era la sangre, ¿no? Entonces, para el pueblo judío la sangre es la vida misma, ¿sí? No a diferencia de nosotros, que hoy en día pues entendemos que es un fluido que transporta oxígeno y nutrientes para las células del organismo. En cierta forma, nosotros sin sangre pues obviamente nos vamos a morir, porque simplemente se empiezan a morir los órganos y bueno, nos empezamos a descomponer. Pero la visión judía era distinta y seguramente en otras comunidades pues no era simplemente los judíos. Entonces el tema del agua era muy importante porque era un elemento para purificar. Por eso también, digamos, era muy importante la purificación de las mujeres en las menstruaciones o en los partos, porque la sangre misma se veía como la vida del individuo, del cadáver. Entonces el que se untaba de sangre o de cadáver y después ingería algo al interior, era como un tema de maldición, como un tema de consumir también algo de espíritus, como consumir algo de otra persona o de otro ser viviente. Y eso era, seguramente por eso mismo creían que esa era la razón o causa de las posesiones de espíritus inmundos. Y Jesús, pues obviamente en su calidad de Dios, sabía que las cosas no eran así. Y recriminó a este fariseo porque sin duda alguna los fariseos eran pues personas de dinero y eran personas que eran muy cuidadosas de la ley, lo cual no está mal, pero eran en cierta forma, en esa misma cultura se daba que se mostraba por fuera el cumplimiento de una ley, más por dentro la persona estaba completamente impura, y eso era lo que estaba recriminando Jesús, que lavan los platos y los vasos, pero por dentro están llenos de perfidia y de banalidades, pues. Entonces, ¿qué nos pone a reflexionar a nosotros? Sin duda alguna, la limpieza que tenemos que tener de nuestro espíritu, la búsqueda de la pureza, es algo que viene de adentro. La lucha es desde el interior. Y entonces tenemos que cuestionarnos a nosotros mismos muchas cosas. Por ejemplo, ¿cómo está nuestra ira? ¿Cómo está nuestra pereza? ¿Cómo está nuestra lujuria? ¿Cómo está nuestra envidia? ¿Cómo está nuestra vanidad? ¿Cómo está nuestra tristeza? ¿Cómo está
nuestra forma en que vemos a los demás. Somos racistas, somos clasistas, tratamos mal a nuestros colaboradores, a nuestros cercanos. O sea, todas esas cosas son cosas muy internas que vienen en la conciencia, y esas son las cosas que tenemos que purificar, que tenemos que cambiar con nuestras actitudes, con nuestro mismo forma de ver las cosas en la vida. Y por eso Dios nos invita a esa reflexión. O sea, no es tanto un tema externo de sangre, de impurezas, de cadáver. Es algo más de interior, ¿no? De evaluarnos cómo estamos nosotros y cómo tenemos que mejorar. Entonces vean qué interesante a veces es ver los pasajes de la Biblia desde el punto de vista también de un contexto de cultura, ¿no? El cómo la sangre no es lo mismo que para nosotros era, que para ellos sí. De hecho, hoy en día el pueblo judío tiene el tema de la comida kosher, donde, digamos, por ejemplo, los animales tienen que estar completamente desangrados. Hay un tema de la pureza, que no se pueden consumir, y tiene una normatividad que igual es muy bonita y es muy sana, porque pues ya hoy en día nos damos cuenta que lavarse las manos es algo muy, muy necesario, pues, para que no se nos metan gérmenes. Ahora imagínense cuando pasamos la pandemia, qué tan importante era lavarse las manos, ¿no? Y es verdad, pero en este contexto las cosas no son así. O sea, el lavarse las manos no tiene que ver nada con el tema espiritual, tiene que ver es con el lado físico. La sangre es lo que es, y el agua también, a pesar de que es un elemento de la naturaleza indispensable para la vida, extraño porque pues es el único elemento donde en estado sólido no se hunde en su estado líquido. Pero bueno, ese es otro tema. Entonces la invitación del evangelio de hoy es esa, ¿no? Ver que la purificación es desde nuestro interior, no desde nuestro exterior. Un abrazo.